Vamos a otros temas de la contingencia. Diversos cuestionamientos ha recibido el Partido Comunista por haber criticado el informe sobre Venezuela, realizado por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el cual sostienen no es imparcial en ese sentido. Para conversar este tema nos acompaña a esta hora el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Diputado, gracias por este contacto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá estamos en el Congreso terminando la labor legislativa del día miércoles. Así es, vamos a estar también conversando de otros temas legislativos, pero antes queríamos comenzar con esto, la declaración que se publicó en el sitio web del Partido Comunista con respecto a el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Primero que todo, diputado, ¿cómo encuentra usted? ¿Cuál es su opinión con respecto al informe sobre violación a los derechos humanos en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que señalar, Nicolás, es que este informe constata y señala que hay hechos muy graves, que son violaciones a los derechos humanos, y a nosotros nos parece que esos hechos deben ser investigados y de ser corroborados por el gobierno de Venezuela, los responsables deben ser sancionados. Eso es lo primero que es indudable, y nosotros no vamos a avalar ninguna situación de violación a los derechos humanos que esté debidamente acreditada, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo, menos aún, por supuesto, en Chile, donde justamente hemos sido víctimas nosotros, los comunistas chilenos, de brutales violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, sobre esa base es que hemos tomado un pronunciamiento, pero también dijimos que nos extrañaba, nos llamaba la atención que este informe no consignaba el contexto político en el que ocurrieron las cosas y particularmente las acciones violentas, desestabilizadoras que grupos de la oposición, podríamos llamar también de ultraderecha, en Venezuela llevaron adelante, como por ejemplo fue acciones de sabotaje, muerte de personas, incluso la llamada o el intento de golpe de Estado, porque obviamente eso genera un contexto en el cual pueden haber surgido reacciones y respuestas desde del gobierno de Nicolás Maduro, pero obviamente lo que se haga desde un gobierno siempre tiene que ser en el marco de respetar los derechos humanos de las personas. Ahora, diputado, ¿usted no confía en las Naciones Unidas? Se lo pregunto porque, claro, usted dice no se ha avalado todavía que hay violaciones a los derechos humanos. Queda bastante claro en las más de 500 páginas del informe de la expresidenta. Y también la pregunta, ¿no es suficiente aval el análisis que hace la oficina de la expresidenta Michelle Bachelet? Mira, Nicolás, para no equivocarme, yo leí las 20 páginas del informe con detalle. Lamentablemente creo que en el informe se toman muchas cifras que son de ONGs y no de datos primarios. No obstante, en algunos momentos dicen el equipo de las Naciones Unidas recogió testimonios. Yo, en todas las partes que dice recogió testimonios, le doy credibilidad y por eso pido que se investiguen. Pero hay otras situaciones en las cuales hay poca precisión y se ha prestado para incluso información errónea. Te quiero poner un ejemplo. El informe dice que en el combate contra la delincuencia hubieron cerca de 5.300 muertes violentas y dice algunas de ellas podrían ser ejecuciones extrajudiciales. En muchos medios, no en TVN, pero en otros medios se dijo y se publicó, y también lo hicieron analistas y dirigentes políticos diciendo en Venezuela hay 5.000 ejecuciones extrajudiciales. Eso es mentira. El informe no lo dice, pero a mí me hubiese gustado que fuera más preciso y que dijera, si hay 5.000 muertes violentas por personas que se resisten a la autoridad en el contexto de la lucha contra la delincuencia, bueno, que digan cuáles de esas pueden haber sido, porque no es lo mismo 20, 30, 10, 50 a 5.000. Te quiero poner un dato para que veas que esto no solo ocurre en Venezuela, aunque sea cuestionable. En Brasil, yo leí un informe del año 2018 de Human Rights que dice que hubieron 5.137 muertes violentas de las autoridades de las fuerzas policiales combatiendo la delincuencia. Y después dice, algunas de ellas podrían ser también ejecuciones extrajudiciales. O sea, lo que se está señalando para Brasil no se le pone la misma gravedad que en el caso de Venezuela, y me parece que en eso ojalá los informes sean lo más precisos posible y de esa manera no se tergiversen ni se utilicen para otros fines como es desprestigiar abiertamente o catalogar de dictadura al gobierno de Venezuela. Perfecto, diputado, pero viendo ese caso, podemos decir que la situación de Venezuela en términos del gobierno y la situación democrática de Venezuela es la misma que Brasil. Usted me va a decir, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quizás puede ser lo menos democrático del mundo, pero finalmente hay una democracia que tiene bastante más robustez y músculo que la situación que se está viviendo en Venezuela. O sea, yo te quiero decir primero que a mí me parece que el presidente de Brasil tiene actitudes que son realmente autoritarias, fascistas y que incitan a la violación de los derechos humanos. Él ha hecho declaraciones validando y legitimando la tortura. Yo eso no lo comparto. Pero el presidente Maduro habló alguna vez de si era necesario llegar a la sangre para seguir con la revolución bolivariana. No conozco esas declaraciones, pero si fuera no las comparto. Por supuesto que no las comparto y de todas maneras nosotros no estamos poniendo en cuestión que en Venezuela hay una situación de crisis institucional, una polarización muy fuerte y evidentemente la democracia no funciona como uno quisiera que funcionara, pero en eso
no es solamente un problema creado por el gobierno de Venezuela. Acá también hay una responsabilidad de la oposición, particularmente de quienes han auspiciado un golpe, han intentado incluso hacer llamamiento a los militares a alzarse, como lo hizo Juan Guaidó, y también de quienes alientan una intervención extranjera en Venezuela, que sería el peor camino para resolver la crisis política que vive Venezuela. Nosotros lo que queremos es que haya un camino de diálogo, una salida política, ojalá negociada entre las dos partes, que termine el bloqueo en Venezuela que afecta a la población venezolana, y si ya había problemas con el bloqueo se agravan, y por supuesto que todo lo que es asociado a eso, como por ejemplo estos flujos de migrantes que están en condiciones humanitarias muy difíciles, se agravan. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que contribuir a la solución del problema y no a agravarlo más de lo que ya es muy complejo. Pero ¿cuál es la fuente del problema? Poniendo las cosas sobre la mesa, tomando lo que ha sido el informe de la ONU, pero también las declaraciones de un lado y otro. ¿Cuál es la fuente del problema? ¿O cuáles son las fuentes? Bueno, lo que pasa, Nicolás, es que podemos llevar meses, décadas o años, discutiendo cuál es la fuente del problema. Lo que nosotros queremos... Lo que pasa es que no queda mucho tiempo porque ya es una crisis que está afectando a toda Sudamérica, diputado. Por eso, Nicolás, lo que yo te digo es que nosotros queremos una salida política, negociada, ojalá con la participación de organismos internacionales que den garantía a todas las partes. Me encantaría a mí que la ONU fuera un garante de un diálogo político entre las dos partes en Venezuela, pero también te digo que para que la salida sea menos dolorosa, con menos trauma, menos costos sociales, sería muy positivo que Estados Unidos y otros países terminen el bloqueo que le han impuesto al gobierno de Nicolás Maduro y, por ejemplo, liberen dineros que están retenidos en Estados Unidos, en dólares, incluso reservas de oro, y por eso poder comprar, por ejemplo, alimentos o medicinas que hoy día el pueblo venezolano necesita. Entonces, seamos responsables, busquemos una salida política, pero lo que están haciendo hoy día países y gobiernos como Estados Unidos, amenazando con intervenciones militares, o lo que hizo el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, cuando concurra a la frontera a entregar una ayuda humanitaria, que nunca supimos dónde quedó, y al final se presta para toda una situación de escándalo y de incluso montajes, como vimos a los propios que eran, digamos, opositores quemando la ayuda humanitaria. Obviamente eso no ayuda en nada. Entonces, tratemos de buscar una solución política al tema en Venezuela y ese creo que es el camino. No hay otro, a mi juicio. Ahora, ¿el informe de la presidenta Bachelet y su oficina no ayuda en nada? Es que mira, yo no te puedo decir si ayuda o no ayuda. Yo creo que, en mi opinión, era tremendamente necesario que las Naciones Unidas emita un informe, que la presidenta Bachelet haya viajado. A mí me hubiese gustado que tal vez estuvieran más tiempo y recogieran ellos más testimonios, sí, y que no se basaran en fuentes secundarias o terciarias. Pero yo no estoy descalificando todo el informe, estoy diciendo que es parcial porque tenía que considerar la otra parte. Pero insisto, si ahí hay cosas que a mí me parecieron graves violaciones de los derechos humanos y que ellos lo recogieron directamente, por supuesto que deben ser investigados y los responsables deben ser sancionados. Hay muchas democracias en el mundo que lamentablemente violan los derechos humanos y hay que diferenciar entre hechos aislados, situaciones específicas o puntuales y una política sistemática, por ejemplo, de terrorismo de Estado como hubo en Chile bajo la dictadura militar. Eso, terrorismo de Estado, hoy día en Venezuela no existe. En la declaración del Partido Comunista, diputado, y también con lo que estamos conversando a esta hora, decía lo siguiente: no expresa ninguna condena, este informe, a intentos de golpe de Estado y permanentes amenazas de intervención militar. ¿Ese es el punto que molesta al Partido Comunista? ¿Que no se haga una crítica a Estados Unidos, que de hecho ya la había hecho la expresidenta Bachelet cuando señaló que las sanciones económicas de Estados Unidos habían intensificado la mala situación de los venezolanos? Lo dijo varias veces. Claro, no hace una crítica, dice que hay que terminar con las sanciones, pero sí deja un punto de que la situación económica y las sanciones de el gigante del norte tienen algo que ver. ¿Es Estados Unidos, finalmente le hago la pregunta, la gran piedra de tope para reconocer que este informe dice algo? O sea, nosotros, te insisto, Nicolás, reconocemos que el informe dice muchas cosas y lo que estamos pidiendo es que todo eso se compruebe en forma veraz y agregamos que sí creemos que fue parcial. ¿Pero quién lo puede comprobar, diputado? Para terminar, Sí, entonces, sí. A mí me parece que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en el conflicto que se vive en Venezuela, pero también quiero decirte que lo que nosotros aspiramos es a que se dé, por así decirlo, esta salida política o salida negociada a la situación de crisis que vive Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista es que nos planteamos en este debate. Y bueno, acá de lo que se trata es de buscar una salida, una solución. A mí me parece que sería muy positivo que se mantenga el acuerdo que tomó inicialmente la presidenta Bachelet con Nicolás Maduro y que haya una delegación, una oficina permanente de Naciones Unidas en Venezuela para que pueda recabar todas las denuncias que haya. Pero también es importante que las Naciones Unidas consigne y señale que cuando se amenaza de golpe de Estado, cuando hay intentos de, por ejemplo, un asesinato del presidente de la República, un magnicidio,
por supuesto que los gobiernos van a reaccionar y tienen derecho a defenderse. Entonces, cuando dicen, y solo da cuenta de detenciones arbitrarias, y nos dice que tal vez algunos de los detenidos que califican de arbitrario fueron detenidos por haber organizado un golpe de Estado, por supuesto que es una condición distinta. Y eso es lo que uno echa de menos, que acá pareciera que el movimiento que hay en Venezuela es un movimiento pacifista, y yo no dudo que haya opositores pacíficos, pero también te lo quiero decir con la misma convicción que también hay opositores que son extremadamente violentos. Planificaron un golpe de Estado, ha habido asesinatos, hay paramilitares en la frontera de Colombia que cruzan a Venezuela. Maduro, de hecho, dijo que el gobierno de Chile estaba involucrado en este atentado. Uno de los gobiernos que está involucrado. Bueno, yo no soy vocero de Nicolás Maduro, así que a mí yo no puedo responder por lo que él diga. Yo respondo por lo que a mí me compete. En otro tema, ha habido una reacción también a nivel político interno con respecto a las declaraciones del Partido Comunista sobre este informe, que era altamente esperado por distintos sectores. Tomo, por ejemplo, una crítica que hizo el senador Insulza, donde señaló de que no pueden haber dobles lecturas o doble estándar con respecto a la situación de Venezuela, especialmente en la oposición. ¿Divide a la oposición, divide al Partido Comunista con el resto de sus socios esta situación de Venezuela? Bueno, obviamente este ha sido un tema de polémica dentro de la oposición, hay puntos de vista distintos. Yo lo que lamento es que haya gente que al calor de este debate cuestione el compromiso que tiene el Partido Comunista con la democracia y en defensa de los derechos humanos. Yo solo quiero recordarte que en Chile no hay ningún partido político que haya sido víctima o más víctima que nosotros de brutales violaciones de los derechos humanos, no solo bajo la dictadura. Nosotros fuimos ilegalizados con González Videla, relegados. Y por lo tanto nos ha tocado siempre estar y ser víctimas de situaciones de represión. Y que nosotros podamos tener un debate, un punto de vista distinto respecto a que no creemos que la salida sea hacer un golpe de Estado en Venezuela para, entre comillas, sacar del poder a Nicolás Maduro, no nos hace ser más o menos democráticos que otros partidos, ni menos aún recibir calificaciones como las que hemos recibido. Así que desde ese punto de vista yo esperaría que la oposición le ponga una cuota de racionalidad y sea capaz también de valorar en su justa dimensión este debate. Diputado Daniel Núñez, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Que tenga buena noche. Bueno, muchas gracias Nicolás y saludo a todos los televidentes de Canal 24 Horas. Hasta luego, muchísimas gracias.